Hola, amigas, amigos, colegas. Para mí un placer encontrarnos nuevamente en esta edición 2022 de la SECON. La presentación del día de hoy consiste en reflexionar acerca de las distintas modalidades de ejercicio de la profesión de contador público. Es un tema que se trata en una de las unidades didácticas de la asignatura Taller de Práctica Profesional en Organizaciones, de la cual soy responsable de una de sus cátedras desde el año 2019, y en la que los estudiantes suelen plantear sus inquietudes, sus dudas y, por qué no, sus temores respecto de su futuro ejercicio profesional. Considero que estudiar la normativa regulatoria y transmitir la experiencia personal de casi 40 años puede contribuir a echar un poco de luz sobre el debate. Les propongo a continuación compartir un material que se suele utilizar en la materia referida. Lo primero que tendríamos que remitirnos es a las incumbencias de la profesión de contador público, que se encuentra regulada en la Ley 20.488 y en la Ley 466 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el artículo 13 de la Ley 2488 se establecen claramente las competencias profesionales de los contadores públicos, tanto en materia económica contable como en materia judicial. ¿Cómo puedo ejercer estas competencias profesionales establecidas en la normativa antes mencionada? Básicamente bajo dos modalidades: bajo el formato de profesión independiente o bajo la modalidad de la relación de dependencia. Los factores a considerar para optar por una u otra modalidad depende básicamente de cuatro factores: la especialidad elegida, las características de dicha modalidad, los costos asociados a esa modalidad y la responsabilidad del contador público. Comenzamos por la especialidad profesional seleccionada, por el graduado. Acá tenemos que aclarar que algunas de las especialidades tienen a la independencia como un requisito indispensable. En cambio, otras puede ser indistinta la modalidad del ejercicio independiente o de relación de dependencia. Comenzamos con la función del auditor de estados contables y eventualmente de la sindicatura societaria, destacando que la normativa argentina concibe la compatibilidad entre ambas funciones. Resolución técnica número 45 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Tanto para la auditoría de estados contables como para la sindicatura societaria es requisito la independencia, por lo tanto, únicamente se puede prever el ejercicio independiente, no así la relación de dependencia. Distinto es el caso de las auditorías operativas, en el que puede ejercerse la auditoría operativa contratada por un ente para evaluar cualquier unidad de gestión, sea un proceso, un procedimiento, un circuito, pero también podría ejercerse esa auditoría operativa desde dentro de la organización como auditor operativo interno o a secas auditor interno. Es de destacar que la auditoría interna no requiere el título de contador público. Nosotros consideramos que es este profesional el que en mejores condiciones se encuentra para desarrollar el control de gestión rutinario. Asesoramiento en general, lo que podríamos dar en llamar el contador asesor generalista de una pyme, en el formato de un contador que asiste personalmente a asesorar a su cliente, o bien como un titular de un estudio pyme.
Acá el ejercicio profesional únicamente podría hacerse desde la modalidad independiente, no concibiéndose la relación de dependencia. Siguiente especialidad, la organización de sistemas contables de todo tipo de entes, es decir, el contador como responsable del diseño, de la ejecución, de la implementación, del control de cualquier sistema contable. Y acá lo podríamos concebir desde el ejercicio independiente, como así también como parte de la organización que construye información contable. La especialidad tributaria concibe el ejercicio independiente si se trata de un asesor externo respecto de la materia fiscal, pero también podría ejercerse esa especialidad desde dentro de la organización en el área o departamento de impuestos de la organización. Siguiente especialidad, el ejercicio en el área de recursos humanos. Se concibe en forma independiente si es que el contador o el estudio contable realiza las liquidaciones de haberes y las liquidaciones previsionales, o bien en relación de dependencia si es que el profesional participa dentro del departamento de recursos humanos, específicamente en la parte de liquidaciones laborales y previsionales. Lo mismo ocurre en el área de costos. La especialidad de costos podría llevarse a cabo bajo la modalidad independiente si es que el contador asesora en materia de costos a la organización desde su enfoque externo, pero también podría llevarse a cabo bajo la modalidad de relación de dependencia si es que ese contador participa dentro de la organización en el departamento de costos, normalmente de manera interdisciplinaria con otros profesionales, especialmente ingenieros. En el área judicial, el ejercicio independiente es requisito indispensable, no así la posibilidad de ejercerlo dentro de la organización. El área judicial es abordado por la otra asignatura integradora, que es el taller de práctica profesional judicial, y que estudia fundamentalmente los roles de los contadores públicos como síndicos concursales, peritos, interventores recaudadores, liquidadores de averías, o bien como participantes en las cuentas particionarias. La especialidad gubernamental. Y acá nos encontramos, paradójicamente, que normalmente el contador es contratado por distintos entes integrantes de la Administración Pública Central, o bien de organismos descentralizados, organismos de recaudación, organismos de contralor, como la Inspección General de Justicia o la Comisión Nacional de Valores, como así también por organizaciones no gubernamentales para el estudio de la problemática social y ambiental, y también, ¿por qué no?, la actividad docente ejercida fundamentalmente en las universidades de gestión pública y de gestión privada. Pasamos al segundo factor, que son las características de las distintas modalidades. Tenemos en gris las características del ejercicio en relación de dependencia y en azul la del ejercicio independiente, que normalmente son conceptos contrapuestos. Comenzamos con los ingresos.
En la relación de dependencia los ingresos son estables. Normalmente los trabajadores cobran en tiempo y forma en los plazos establecidos en la ley de contrato de trabajo, mientras que en el ejercicio independiente los ingresos son volátiles, lo que obliga al profesional a una planificación financiera adecuada porque normalmente existen morosidades y o incobrabilidades. El segundo punto a considerar es en la relación de dependencia estar sujeto a las directivas de un superior, el famoso tengo jefe, lo cual implica una adaptación a esa autoridad. En el ejercicio independiente es el propio profesional quien tiene la facultad de organizar su propio trabajo y sus tiempos, con lo cual suele decirse soy mi propio jefe. Esto teniendo en cuenta que tiene que haber una relación de buen trato y cordialidad con su cliente, porque de otro modo estaría poniendo en peligro la continuidad del vínculo profesional. El otro punto es el tema de los tiempos. En el ejercicio en dependencia, el contador público tiene un horario, normalmente un horario predeterminado fijo, salvo excepciones, con la posibilidad de realizar algún trabajo adicional a partir de un cobro diferencial por horas extras. En la modalidad independiente, los horarios son flexibles, lo cual supone la necesidad de una disciplina por parte del profesional para hacer más eficiente el uso de sus tiempos. Esto es un punto especialmente apreciado por los profesionales cuando en épocas de mundial como el que nos toca vivir, pretende planificar su trabajo en función de sus necesidades de ver los encuentros del mundial. El otro punto es el ámbito del ejercicio profesional. En la relación de dependencia, habitualmente es la oficina del ente. Todo esto, a partir de la pandemia, ha sido parcialmente modificado por la posibilidad de trabajar en home office, pero gradualmente existe la tendencia a la participación del contador en las oficinas de su empleador. Frente a esto, la profesión independiente tiene un ámbito distinto que puede ser la propia casa del profesional, situación no recomendable en general porque uno tiende a dispersarse, a distraerse con elementos externos, lo cual genera ineficiencias en el uso del recurso escaso que es el tiempo. En la posibilidad de llevarlo adelante en una oficina propia o compartida, puede llegar a ser más fácil y eficiente el desarrollo profesional por la posibilidad de concentración que se puede ejercer para resolver los distintos temas profesionales. Siguiente punto, la competencia. Estamos hablando de competitividad, no de incumbencias. Competencia en la relación de dependencia se da a partir de los pares y de los superiores, de la autoridad. Y esto a veces es una
condición humana de competitividad en esos ámbitos organizacionales. En el ejercicio independiente la competencia está dada por el mercado, es decir, por los propios colegas del profesional, por lo cual lo que tiene que observar ese profesional es el buen vínculo, la satisfacción respecto de los servicios que presta a su cliente. El otro punto son los referidos a los costos asociados a las distintas modalidades que trataremos a continuación. Y hablamos de los costos, fundamentalmente costos impositivos que se suelen presentar. En primera instancia, identificamos el ejercicio independiente bajo el régimen simplificado de monotributo y el régimen general, y por otro lado, la relación de dependencia. Comenzamos con la cuota de monotributo. Para el formato independiente bajo el régimen simplificado, corresponde, no procede en el ejercicio independiente bajo el régimen general. Por supuesto, no en la relación de dependencia. El impuesto sobre los ingresos brutos, si ejerce en la provincia de Buenos Aires, está gravado en el régimen simplificado modalidad independiente, también está gravado en el régimen general en modalidad independiente, mientras que la relación de dependencia está excluido del objeto. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresos brutos en el régimen simplificado y en el régimen general del ejercicio profesional independiente se encuentra exento, mientras que en la relación de dependencia nuevamente está excluido del objeto. En el impuesto al valor agregado, tenemos que aclarar que en el régimen simplificado, dentro de la cuota de monotributo, el componente tributario de esa cuota de monotributo, se encuentran subsumidos distintos conceptos, entre ellos el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, no es aplicable el impuesto al valor agregado en el régimen simplificado independiente. Sí lo es en el régimen general, dado que normalmente el profesional contador público reviste la calidad de responsable inscrito. Y si bien no constituye un costo por cuanto traslada el efecto del débito fiscal a su cliente y computa el crédito fiscal abonado a sus proveedores, tiene costos vinculados a la responsabilidad de derecho, es decir, la responsabilidad de liquidar en tiempo y forma el impuesto al valor agregado. La relación de dependencia, por supuesto, no aplica el impuesto al valor agregado porque está excluido de su objeto. En el impuesto a la ganancia, como decíamos anteriormente, la cuota de monotributo subsume el impuesto a las ganancias, por lo tanto no es aplicable. Sí lo es en el régimen general, en el cual el profesional debe presentar la declaración jurada anual. Lo mismo ocurre en la relación de dependencia. La presentación de la declaración jurada como trabajador de cuarta categoría procede anualmente cuando el trabajador supera un límite de ingresos y de patrimonio. Jubilación de autónomos. En el régimen simplificado, nuevamente la cuota de monotributo tiene subsumido un componente previsional, por lo tanto no es aplicable. Sí corresponde el aporte mensual de autónomos en el régimen general independiente y no corresponde en la relación de dependencia por cuanto
ya el trabajador realiza sus aportes dentro de su propio sueldo. La deducción especial del impuesto a las ganancias, naturalmente en el régimen simplificado no es aplicable, por cuanto dijimos la cuota de monotributo subsume el impuesto a las ganancias. Sí es permitido en el régimen general independiente y sí también lo es en la relación de dependencia. Y por último, los costos asociados al servicio médico asistencial. En el régimen simplificado no es necesario tributarlo porque dentro de la cuota de monotributo existe un componente asociado a ese tema. En el régimen general independiente, el profesional debería contratar un seguro médico, un servicio médico asistencial público o privado. Y en la relación de dependencia nuevamente se presenta sus aportes del trabajador deducidos del sueldo respectivo. Y el otro punto para tomar la decisión de ejercer bajo una u otra modalidad se refiere a la responsabilidad. Y empezamos por la responsabilidad profesional, por transgresiones al código de ética. La responsabilidad profesional se aplica tanto al ejercicio independiente como al ejercicio en relación de dependencia. Y esto es porque las normas regulatorias establecen que todos los titulares de diplomas de contador público equivalente deben matricularse ante los consejos profesionales. Y luego dice que es aplicable la normativa profesional y del código de ética a todos los matriculados. Por lo tanto, la relación de dependencia también constituye ejercicio profesional y está sujeto a cualquier transgresión al código de ética en el cual los profesionales, bajo una u otra modalidad que transgreden dicho código, pueden ser sancionados a partir del juzgamiento efectuado por los pares en el instituto denominado Tribunal de Ética Profesional. Las sanciones pueden ir de la simple advertencia hasta un máximo que es la cancelación de la matrícula. Vamos a la responsabilidad penal, es decir, la responsabilidad opera cuando está en juego el orden público. Y acá observamos que sí se presenta la responsabilidad penal en el ejercicio independiente y no en la relación de dependencia. Y esto es justamente por esa cuestión de subvertir el orden público. Las figuras que se suelen aplicar en la responsabilidad penal del ejercicio independiente de la profesión es para el caso de los auditores de estados contables, la figura del balance falso en grado de cómplice. Recordar que los autores materialmente responsables son los administradores y los síndicos, y eso está encuadrado en el artículo 300 del Código Penal, capítulo de la estafa. La ley penal tributaria como facilitador del delito de evasión, lo mismo que la ley penal previsional como facilitador del delito de evasión, figuras que pueden ser incrementadas cuando los jueces visualizan la asociación ilícita. El último punto es la ley de prevención del lavado de activos, en donde el ejercicio independiente como auditor de estados contables y o como síndico societario tiene la obligación de la denuncia ante la unidad de información financiera sobre casos en que pueda llegar a presentarse operaciones inusuales o sospechosas. Por último, la responsabilidad civil. El ejercicio independiente contempla las indemnizaciones por daños y perjuicios y por incumplimiento de contrato.
No así la relación de dependencia, dado que existe una responsabilidad laboral emanada de las leyes laborales y no frente a terceros por indemnizaciones. Las conclusiones. ¿De qué depende de la decisión? Del perfil personal, de los objetivos profesionales, de los objetivos de vida y de las necesidades y posibilidades económicas. Habiendo estado de los dos lados del mostrador, le tengo que decir que no tengo una visión contundente respecto de la conveniencia del ejercicio de una u otra modalidades. Lo esencial es honrar la profesión y hacerlo honestamente y con felicidad. Muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima edición 2023 de la SECON. Muchas gracias a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas por haberme invitado a este prestigioso congreso. El tema que desarrollaré es registros contables llevados en legal forma. Considerando el tiempo asignado, trataré de ser concreta. Uno de los temas habitualmente incluidos dentro del cuestionario pericial en materia contable se refiere a si los registros contables sujetos a examen perteneciente a la entidad sobre la cual se realiza el estudio pericial se encuentran llevados en legal forma. Se refiere fundamentalmente a conocer solo sobre el cumplimiento de los aspectos formales. Para ello, el marco legal a considerar es el Código de Comercio, hoy derogado, y el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1 de agosto del año 2015. También se debe considerar aquellas disposiciones, resoluciones, instrucciones del órgano de control a cargo del registro público. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la Inspección General de Justicia, y en cada una de las provincias existe el órgano encargado del registro público. Por lo tanto, para poder analizar, examinar los registros y poder evaluar el cumplimiento de los aspectos formales, debemos tener presente tres posibles escenarios. Así es como yo abordo generalmente este tema, como para establecer estándares. Cuando el sistema de registros contables, el soporte tanto de los registros contables indispensables u obligatorios, como aquellos auxiliares no exigidos por ley, pero convenientes en ser llevados de acuerdo al sistema contable del ente, sería el primer escenario. ¿Por qué? Porque todos los soportes donde hallamos las registraciones contables son libros. Por lo tanto, esos libros deben estar debidamente identificados, encuadernados, foliados
y rubricados. También debemos considerar en este primer escenario donde todos los soportes son libros, que existen prohibiciones como alterar en los asientos contables el orden progresivo de las fechas y de las operaciones realizadas por el ente. Como también la prohibición de dejar espacios en blanco o huecos en su escritura con el propósito de evitar posibles intercalaciones y agregados en su texto. También la prohibición de efectuar interlineaciones, raspaduras y enmiendas en su contenido, dado que las posibles equivocaciones y omisiones cometidas se habrán de salvar por medio de un nuevo asiento contable registrado en la fecha en que se advierte esa circunstancia. También se prohíbe tachar, borrar o suprimir asiento contable alguno, como mutilar alguna parte del registro, arrancar hojas del mismo o alterar la encuadernación o la foliación. Ahora bien, cuando pasamos al segundo escenario, es cuando el registro, inventario, balances, indispensable, obligatorio, se lleva en soporte libro, pero el resto de registros contables se llevan en ordenadores u otros medios mecánicos que ya hoy no tienen uso, obsoletos, pero sí magnéticos o electrónicos, para que el perito pueda expedirse en cuanto a que no existe observación desde el punto de vista de la formalidad, es que debieron haber sido autorizados por el registro público de la jurisdicción que corresponda. Y a partir de la fecha de autorización, las registraciones pertinentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad, si se utilizaran medios magnéticos, electrónicos, ejemplos microfilm, CD, DVD, y no estuviesen autorizados por el registro público de la jurisdicción respectiva, esos registros no estarían cumpliendo las formalidades establecidas por los códigos de fondo. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y el tercer escenario es cuando todo el sistema de registros son soportados en registros digitales. ¿Qué entendemos por registro digital? Un registro digital es la sumatoria de archivos digitales más el recibo de encriptamiento ordenados cronológicamente en carpetas. Ahora bien, para que exista en las registraciones la continuidad y la cronología de las mismas, y justamente para dar cumplimiento a requisitos y cualidades de la información contable, como es la inalterabilidad
y la verificabilidad, se utiliza una función denominada hash. Una función criptográfica hash, usualmente conocida como hash, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija, independientemente de la longitud de los datos de entrada. El valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Existen distintas aplicaciones de generación de hash, porque en realidad el proceso de un registro digital es primero efectuar las registraciones en un programa de contabilidad, en una planilla de cálculo Excel. Las registraciones pasan a un archivo PDF, por ejemplo, que es difícil su alteración, y a posteriori, mediante la aplicación de generación de hash, se obtiene el mismo generado por, reitero, distintas aplicaciones que existen en el mercado. También las hay gratuitas. En Java se utiliza el SHA-246, que es habilitado por la Secretaría de Modernización. Ahora bien, para que el perito pueda validar los aspectos formales de ese registro digital, va a tener que verificar el hash o criptograma a través de la aplicación, porque la aplicación de hash permite generar y permite verificar. Por lo tanto, ingresando vía trámites a distancia en registros públicos, se ubicará si el hash informado por el registro público es igual al obtenido del registro digital y al verificado en los distintos registros aportados por el ente. Como se puede apreciar, dependiendo del soporte donde se encuentran las registraciones contables, va a ser distinto el control formal que el perito debe realizar. En realidad, lo que corresponde es que el perito analice, sea cual fuese el soporte del registro, e informe justamente al juez lo que controló
lo que verificó y las observaciones que ha realizado según el soporte tratado. Porque quien en definitiva determina la legalidad del registro es el juez en base al análisis realizado por el perito. El perito contador va a realizar el análisis desde la observación del cumplimiento por parte del ente del soporte, por las características del soporte. No son los mismos controles para un libro que para un CD o para un registro digital. Entonces, en el informe el perito explicará el procedimiento, el criterio que adoptó para efectuar el control y si tiene observaciones o no que realizar en base a la legislación. Y cuando hablo de legislación hablo del marco legal. Códigos de fondo de comercio en su momento, hoy Civil y Comercial de la Nación, como las disposiciones emanadas de los organismos a cargo del registro público. Y el juez es quien tiene la última palabra, quien va a valorar justamente todo lo que le está informando el perito. Siempre lo que debemos tener presente cuando se analiza, se examinan los soportes y de encontrar irregularidades, hacer las observaciones del caso, es tener presente esos controles formales apuntan a que los registros no hayan sido alterados en los términos de la cualidad o requisito que tiene la información contable y que puedan ser verificados por un tercero ajeno a aquel que ha efectuado la registración contable. A veces se subestima este tema y es trascendente, porque es muy importante, por supuesto, el que el ente haya cumplido con todas las normas contables, desde la evaluación o medición, exposición. Pero es sustancial que se hayan cumplido las formas. Y cuando hablo de formas, es los controles, los procedimientos que debió aplicar el perito para dar la seguridad, la certeza que los registros contables, o sea, los asientos contables, las registraciones contables, no han sido alterados. Y que esos registros son lo suficientemente claros como para que un tercero pueda verificarlos. Y cuando hablo de un tercero, el perito, si estamos justamente ante una pericia contable, un síndico concursal, cuando debe cumplir sus funciones a efectos de presentar sus informes en los términos de la ley de concursos y quiebras,
el auditor externo de los estados contables, a pesar de que trabaja con muestras, pero debe observar los aspectos formales de los registros. Por eso, hoy que se ha incorporado la tecnología en el sistema de registros contables, cuando digo se ha incorporado, es porque generalmente cuando pensamos y hablamos de asientos contables, pensamos en libros tradicionales, en papel. Y ha avanzado eso, en el sentido de que si tenemos asientos contables, por ejemplo en CD, ese soporte debe cumplir determinadas características, como por ejemplo tener su número de serie interno y externo provisto por el proveedor, como no poder ser regrabable. Por eso da la seguridad que no pueda ser alterada la información. Lo mismo sucede con el registro digital. ¿Por qué? Porque la determinación del hash da la seguridad de que no se puede alterar el contenido del soporte. Esto es sustancial, fundamental. Por supuesto que quizás cuando estamos hablando ya de soportes tecnológicos, que los mismos se hayan obtenido a través de procedimientos como ese secuestro, bueno, ya en ese proceso deben intervenir otro tipo de peritos relacionados con el aspecto tecnológico para dar la seguridad de que la información contenida en soportes diferentes a libros electrónicos, magnéticos, no han sufrido cambios desde la diligencia del allanamiento, del secuestro, al momento del peritaje. Ya acá, en ese análisis, intervienen peritos especialistas en informática, en seguridad informática, tecnológica. Yo acá trato de ser precisa y espero haber hecho una síntesis que ustedes puedan comprender, porque es un tema que tiene su complejidad, pero bueno, en el poco tiempo que se me ha asignado, tuve que hacer un resumen y ser contundente en los aspectos sustanciales de este tema. Espero haber efectuado un aporte en una temática que a veces se la relega por las formalidades, pero reitero, las formalidades, si se cumplen como corresponde en base a la legislación que tenemos, nos da la seguridad de que no se han cambiado datos, información. Y desde el ángulo de control, análisis, sean pericias compulsas, investigaciones forenses, en definitiva, es un aporte a la seguridad jurídica. Bueno, les agradezco mucho por haber dedicado este tiempo en escuchar este tipo de temática que es de utilidad al momento
de trabajar en materia forense. Muchas gracias.